Este es el río Playonero, que cruza por el municipio del Playón, aquí en Santander. Parecen aguas tranquilas, pero la madrugada del 25 de noviembre de 1979 se transformaron de forma violenta. Por esta zona ingresaron hasta el pueblo lodo, troncos y grandes piedras. La avalancha destruyó todo a su paso. La emergencia dejó 300 muertos y se calcula que más de un centenar desaparecidos. Bienvenidos a Expedientes de Prensa. Hoy, desde el Playón, uno de los mayores campos santos que tiene Santander. Una localidad donde muchos no pudieron enterrar a sus familiares, porque ellos quedaron sepultados río abajo. La fuerza de la naturaleza es impredecible, violenta y distinta a cualquier otra que conozca al hombre. Así lo comprobaron con sufrimiento y muerte los habitantes del Playón, una localidad ubicada a 41 kilómetros de Bucaramanga. Esta población surgió como un corregimiento de Río Negro, inicialmente. Su capacidad económica, sus 20.000 habitantes en zona rural y urbana, le permitieron convertirse en municipio mediante ordenanza el 23 de noviembre de 1979. Por decisión de la Asamblea de Santander, el 23 de noviembre de 1979, el Playón se convirtió en un municipio más de Santander. Ese día, ese viernes para ser específico, todo el pueblo estaba de fiesta. Se izó la bandera en muchas casas y se organizó un gran desfile. Gente de diferentes veredas y municipios llegaron al pueblo a celebrar. Este hecho hizo que el número de víctimas y desaparecidos por la avalancha fuera mayor. El pueblo era un pueblo pequeño pero muy acogedor, muy bonito. Tenía muy poquitas calles, pero tenía su plaza principal, donde llegaban los campesinos el día domingo de todas las diferentes veredas y de otros departamentos como Cáchira y La Vega, La Esperanza, de Río Negro, Bucaramanga. ¿Por qué? Porque antiguamente era muy difícil el acceso hacia el pueblo y la gente llegaba el día sábado para poderse quedar. Entonces en ese momento se reunía mucha gente, pero era muy bonito, muy acogedor. Estaba la gente supremamente contenta, todo el mundo en sus vehículos por un lado, por el otro. Bueno, pasó todo con tranquilidad. El sábado estuvo muy tranquilo, el sábado todo el día. En algunos sectores del municipio del Playón, el agua alcanzó hasta los 10 metros de altura. Gigantescos troncos y piedras causaron pánico y terror. Las nuevas generaciones han olvidado esta emergencia. Quienes aún la recuerdan se preguntan una y otra vez, ¿qué causó esta tragedia? A las 9:45 del día sábado, ese 24 de noviembre del 79, empezó a caer un aguacero, pero de eso de Padre y Señor nuestro. Y así fue que fue, llueva y llueva, una cosa impresionante. A pesar de la inundación, luego de un tiempo, el agua empezó a descender de forma acelerada. El río se retiró. Lo que para muchos fue una bendición, para otros, conocedores del río y lo traicionero que puede ser, fue un mal presagio que pocos quisieron escuchar. Algunas personas regresaron a sus casas a recuperar sus pertenencias. Esta fue una decisión mortal. Vamos, que viene el río, salgan, el río se secó, vamos. De un momento a otro, el río se secó, el río empezó a quedar seco y se secó, y la gente pues no se percataba en el momento, pero el señor Roberto Ortega, él sí se dio cuenta y comenzó a informarle a la gente que por favor se salieran, que buscaran un sitio más adecuado, porque el río se estaba secando y que algo extraño iba a suceder. La gente en ese momento pues no se percataba, pensaban que no, que eso no era natural, pero ya después fue cuando se vieron las consecuencias. En ese momento hubo personas que se preocuparon más porque como el río se secó y había buen pescadito, pues muchos se abocaron al río, fue a coger los pescados, de ver de que los podían agarrar en ese momento. Yo qué hice, cogí las niñas y las desperté, que estaban profundas, y las despertaba y les volvían a caer dormidas. Y bueno, las sacudí, les hice que se pusieran ropita
y que se pusieran zapatos y que se echaran una cobija por la cabeza y que saliéramos. De un momento a otro pasó la lluvia y ya no entraba agua por ningún lado, entonces la gente empezó a salir de las casas y a correr a las casas, a limpiar, a sacar barro, a recoger cosas. Yo bajé porque había dejado todo abierto y dijimos, de ahí entran los ladrones y se nos llevan lo que hay. Aproximadamente a las 5:30 de la mañana, la avalancha llegó hasta este punto del municipio del Playón. Campesinos dirían después que se formaron diques río arriba, que colapsaron y generaron toda la emergencia. Ese puente que ven al fondo intentó, por algunos segundos, contener la fuerza de la avalancha, pero fue destruido. Esa mañana, 250 casas del casco urbano y zonas aledañas quedaron literalmente borradas del mapa. Después de que sucedió, de que ya bajó la avalancha total, nosotros nos hicimos en esa esquina, preocupados de ver de cómo gente pasaba pidiendo auxilio. Y estábamos ahí parados cuando uno percataba, salían personas, niños y personas totalmente llenos de barro. Y algunos ya prácticamente sin la vestimenta. ¿Por qué? Porque debido del lodo y eso les quitaba la ropa. Luis Lazara, Raúl Bautista y una enfermera, integrantes de la Defensa Civil, registraron en sus archivos que llegaron al pueblo a las 10 de la mañana de ese domingo, luego de caminar por 5 horas, ya que la carretera estaba incomunicada por múltiples derrumbos. En pocas horas, alcanzaron a atender a más de 90 personas que llegaban al puesto de salud en busca de ayuda. A cada paciente le colocaban una inyección antitetánica, le daban un antibiótico y un calmante. Además, les hacían curaciones, ya que las heridas estaban cubiertas por el barro y muchos tenían estacas de madera en sus cuerpos. En otros casos, tuvieron que utilizar agua con azúcar para limpiar el barro de los ojos. El agua fue creciendo en la parte baja del pueblo, que se tapó el río y se metió hacia adentro del pueblo y fue creciendo más alto que las casas, casi más alto que las casas. La gente se subió a los techos y mucha gente de allá se resbaló y se cayó. Y cayeron al agua y tal vez se ahogarían. Y si alguno salió, se ahogó. Si no se ahogó con agua, se ahogó con tierra. Nosotros llorábamos de la angustia porque dijimos, esto es el fin del mundo. Otro diluvio, dijeron que no había otro diluvio, pero mire, estamos en un diluvio. Me di cuenta de cómo la gente pedía auxilio, gritaba, corrían por encima de los techos. En la calle donde estábamos, los niños y personas adultas salían totalmente llenos de lodo, no se conocían por el lodo. Y uno apenas veía que las casas hacían así. La gente encima de las casas, para el lado de Guacharacales, que todavía habían algunas casas que no se habían caído, ya lo que era el puesto de policía y todo eso ya se había caído, ya estaba todo en el suelo. Esas casitas hacían así y abajo. Se iban todas las personas que estaban encima, todas se iban encima. ¿Usted vio morir entonces todas esas personas? Claro, nosotros vimos morir, nosotros veíamos cuando las casas se caían con las personas encima, y caían y no volvían a salir. No volvían a salir. Uno en esos momentos, ¿qué hace uno? Uno muere, uno también. Yo digo que en esos momentos uno muere y vuelve, y como que vuelve uno a la vida, porque son cosas que uno las ha vivido, las ha vivido en carne propia. El comandante de la policía había llevado 2 presos esa tarde. Después de la primera avalancha, llevó 2 muchachos que se estaban robando una casa. En el rato que el agua no estaba llegando, se metieron a una casa y robaron por allá a una señora. Le robaron los ahorritos que tenía. Le avisaron al comandante de la policía y lo llevó y lo metió al calabozo. Y cuando la avalancha terrible se acordó y fue a sacarlos, y se fueron todos en la avalancha. El comandante lo encontraron, lo reconocieron por allá llegando a Gamarra, y eso por la correa
que era por la chapa que la llevaba puesta todavía. Estas 3 casas que ustedes ven en el fondo fueron las únicas que quedaron en pie tras la emergencia. Se afirma que unas 100 personas en sus techos logró sobrevivir al impacto constante y violento de piedras, tronco y lodo. De donde tenemos esas 3 casas de balcón que hay ahí, que están sobre la carrera octava, ahí en la casa del medio, ahí se salvó aproximadamente unas 100 personas. Se salvaron. Nos contaba en ese entonces el hermano de mi esposo que la casa lo único que hacía era mecerse, y ellos no esperaban más sino a qué horas se caían las casas. Eran las únicas 3 casas que había. Cuando nosotros dijimos vamos a mirar y encontramos varias personas muertas, un niñito como de unos 6 añitos apenas, ahogado ya, frío, y más adelante encontramos otras personas, unos sentados y otros ya caídos, pero muertos, ya no tenían respiración. En esta vivienda pasa sus días José Ángel Helves. Él sobrevivió a la avalancha. Este hombre, que se dedica a reparar máquinas de coser, recuerda cómo un camión fue golpeado por la avalancha. Las personas que estaban en su interior se ahogaron completamente. Él quedó atrapado en medio del río con 2 personas más. Uno de ellos intentó salir nadando, pero se ahogó. Él tomó otra decisión. Nosotros montamos en un aguacate que había ahí con el compañero, y siempre atico, y de ahí podíamos divisar y mirar bien alrededor que había. Cuando el río empezó a tumbar las casas, vi que venían unas vigas, unos árboles de unos 10 metros, 15 metros, y venían y le pegaban a esas casas de punta, y eso las volteaba como nada y se las llevaba. Un camión que tenía como unas 30 personas montados encima, porque creían que el río no iba a tumbar el camión. No, fue lo contrario. El río llegó con esa fuerza y tumbó el camión y se llevó la gente y todos y poco, ¿no?, de amigos. Entre ellos estaba el presidente de la Junta de Acción Comunal aquí de Playón en ese tiempo, Roberto Ortega. Comenzaron unas fuertes precipitaciones sobre las 11 y 12 de la noche del día anterior en la parte alta en la montaña sobre el río Playonero, ocurriendo lo que se llama técnicamente una avenida torrencial. Esto es una especie de movimiento en masa que se da sobre el cauce del río, llevando a través del mismo piedra, lodo, material vegetal, tierra, material de arrastre, y este material llegando a la cabecera del municipio se represó. Hay que tener en cuenta estas alertas tempranas. Si hay represamiento del río, puede venir horas más tarde, aguas abajo, un desbordamiento que pueda causar algún desastre natural. Bueno, después de esta tragedia se hicieron obras de mitigación para poder encauzar el río y mitigar el riesgo de la gente que creo que aún todavía vive en este sector. Se hizo un puente nuevo que cambió la dirección de la vía principal hacia la costa atlántica. Los días posteriores a la avalancha fueron caóticos. Faltaban alimentos, no había agua potable, el pueblo estaba incomunicado y las ayudas, por supuesto, tardaron en llegar. Se estima que la avalancha golpeó al Playón a una velocidad cercana a los 300 kilómetros por hora. La destrucción fue total. Los muertos fueron traídos acá, al cementerio del municipio. Pero otros nunca pudieron enterrar a sus seres queridos. El río se los llevó para siempre. Si quiere conocer más de esta historia, lo invito a que se conecte a nuestras redes. Soy Juan Carlos Gutiérrez. Somos Vanguardia, el sistema informativo de Santander.